¿Qué tal? Gusto saludarlos nuevamente, espero que se encuentren todos muy bien. Hoy nos corresponde revisar en esta nueva clase de orientación profesional un aspecto importante y que dice relación directa con su vida universitaria. De alguna manera, todas las acciones que ustedes realicen dentro de la universidad y fuera de ella como estudiantes o en representación de la universidad, ya sea en actividades de vinculación, en la atención de pacientes cuando les toque ir a los campos clínicos, todo ello de alguna manera tiene acciones, tiene consecuencias y tiene algo que lo regula para que nosotros podamos saber qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer y cuáles de ellas tienen algún tipo de sanción o no. Eso tiene que ver con los reglamentos y la universidad y las universidades deben contar con reglamentos claros y conocidos por todos. Esto de alguna manera ordena la vida en comunidad, no solamente las universidades cuentan con reglamentos, sino que también los condominios, los edificios, algunas empresas, etcétera. Todo esto está enmarcado en un aspecto jurídico legal del cual emanan todas las leyes y por supuesto todos los reglamentos que cada institución pueda definir como propios. Vamos a ver entonces cuál es el camino que sigue un reglamento para convertirse en reglamento y cuáles son los reglamentos que afectan directamente a ustedes como estudiantes universitarios. Lo primero que vamos a hacer es definir un reglamento. Existen muchas definiciones. Esta es una de las más claritas donde dice que es un conjunto ordenado de reglas. Eso es lo primero. O sea, cosas que se pueden hacer o cosas que, o limitantes de un accionar que están agrupadas en un conjunto. Por tanto, este conjunto ordenado puede ser el reglamento del condominio, puede ser el reglamento de copropiedad, puede ser el reglamento de arriendo, puede ser el reglamento de contratación de funcionarios, etcétera. ¿Ya? Esto es en general. Los dicta una autoridad competente. No los puede dictar cualquier persona. Ahora, si estos reglamentos emanan de una comunidad, deben ser respaldados por la vía legal para que tengan validez. De lo contrario, no tienen validez y solo se convierte en un acuerdo de buenas costumbres o de buenas prácticas. Esto, en el fondo, tiene que ver con ordenar un poco el funcionamiento de las comunidades, sea la que sea. Un reglamento es un documento que especifica una norma jurídica para regular todas las actividades de los miembros de una comunidad. Establecen bases para la convivencia y prevenir los conflictos que se puedan generar entre los individuos. Por ejemplo, un grupo de personas que dice vamos a vivir juntos o vamos a trabajar juntos, pero ¿qué pasa si yo un día necesito sacar dinero de la mochila de mi compañero? ¿Puedo hacerlo? ¿La ley lo permite? ¿La constitución lo permite? ¿Mi reglamento lo permite? ¿Y qué pasa si mi reglamento lo permitiera? ¿Es constitucional o no? Entonces aquí entramos en otro terreno en el cual tenemos que darnos cuenta que para realizar un reglamento también existen marcos legales. Y el gran paraguas legal que contamos nosotros en Chile, por supuesto que es la ley madre de la República, que es la Constitución. Por lo tanto, el reglamento permite actuar con transparencia, permite establecer políticas, permite regular algunas acciones, los requerimientos que pueda tener en algún momento algún miembro de esa comunidad puede ser resuelto por lo que el reglamento permite y lo que el reglamento no permite. La universidad, por tanto, debe contar con cuerpos normativos que regulen sus procesos y la relación entre miembros de la comunidad universitaria. Estos deben ser conocidos por todos los integrantes de la institución. Es por esa razón que en primer año nosotros reforzamos esto de los reglamentos porque además la universidad se encarga durante su proceso de inducción de entregarles a ustedes el reglamento del estudiante de pregrado. Ese reglamento es el que regula todo lo que ustedes van a desarrollar como estudiantes. Lo que tiene que ver con faltar una prueba, cómo se justifica, dónde se justifica, cuánto tiempo tienen para justificar, qué pasa si no justifican, qué pasa si ustedes piden prestado un material de la universidad y luego no lo devuelven a tiempo o lo devuelven dañado. Todas esas cosas están de alguna manera contenidas en el reglamento del estudiante de pregrado. Aquí, por ejemplo, este es un corte al azar del gran listado de reglamentos que posee la universidad. Imagínense que desde que la universidad funciona como Universidad de Antofagasta, de la década del 80, y de los años anteriores, cuando era sede regional, si ustedes se acuerdan, de la Universidad de Chile,
ya tenía reglamentos y muchos de esos reglamentos se mantienen hasta el día de hoy y hay otros que se han actualizado. Muchos, por supuesto, se han actualizado, muchos han quedado obsoletos y han desaparecido y otros nuevos han aparecido también. Aquí tenemos un ejemplo de una cantidad muy pequeña dentro del amplio espectro de reglas que tiene la universidad. Podemos ver, por ejemplo, que hay documentos de apoyo metodológico a la gestión curricular, protocolo contra el acoso, abuso y discriminación arbitraria de la Universidad de Antofagasta, que es más o menos reciente, del año 2018, protocolo de acuerdos para el término de movilización estudiantil, y así para abajo decretos, modificaciones al reglamento de facultades, etc. Cuando aparece la sigla DE y un número, eso significa decreto exento. Cuando aparece la sigla DU, como por ejemplo lo vemos aquí, eso significa decreto universitario. Ambos son decretos oficiales que los realiza la misma universidad, pero las siglas también tienen sus particularidades. ¿Ok? Bien, esto es importante de determinar, porque yo puedo inventar un reglamento. Podríamos, por ejemplo, dentro de la carrera, y de hecho lo tenemos, podríamos tener un reglamento. Y ese reglamento podría ser absolutamente contrario al reglamento del estudiante de pregrado y podría ser absolutamente contrario a la Constitución. Pero en ese caso sería absolutamente anticonstitucional y por ende ilegal. No tendría validez. Esto es lo que tiene que quedar muy claro. Ninguna ley ni ningún reglamento en Chile puede contravenir la Constitución vigente. Si se cambia la Constitución, evidentemente que hay que volver a revisar todos los reglamentos que quedaron vinculados a la Constitución antigua. Recuerden que estamos viviendo un proceso preconstituyente en el que podríamos, a través de un plebiscito, decidir como chilenos cambiar la Constitución. Si la Constitución se cambia, tendríamos que revisar algunas leyes porque todas las leyes y todos los reglamentos se someten a este marco legal grande que es la Constitución de la República. Entonces, ¿qué es una constitución por definición? Es una ley fundamental que ordena jurídicamente lo que hace o lo que puede hacer un Estado. Determina cuánto tiempo dura un presidente en el cargo, cuánto duran los ministros, cómo se eligen los senadores, cómo se eligen los diputados, los derechos fundamentales que tienen los ciudadanos, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Esas situaciones deben quedar consagradas en la Constitución. Pero después existen las leyes, y hay leyes para todo. Ley de pesca, ley penal, código civil, ley de arriendo, etc. Ley de comercio. En fin, todas esas leyes deben estar alineadas con la Constitución, de lo contrario no tienen validez o pueden ser declaradas inconstitucionales. Asimismo, todos los reglamentos que se oficialicen, y en este caso los reglamentos de nuestra universidad, debieran tener cierta línea en concordancia con la Constitución. Podría ser que alguien al redactar el reglamento se le pase algo porque desconoce la Constitución, pero para eso hay personas que lo van a revisar y lo van a validar. Y si esto se prestara en algún momento para una situación de denuncia, que esto se elevara a una situación civil, por ejemplo una demanda, tendrían que ser las personas indicadas, que son los abogados o los jueces, quienes determinen la aplicabilidad o no de un reglamento. Como ejemplo, si en la universidad ustedes dicen el reglamento del estudiante me está perjudicando en este aspecto y yo no estoy convencido de lo que dice el reglamento del estudiante, ustedes pueden, como ciudadanos, presentar una demanda, una querella civil y luego van a haber personas que van a investigar si el reglamento aplica o no aplica. Por lo general aplican porque han sido revisados muchas veces, pero siempre está la posibilidad de que un ciudadano pueda sentirse con toda la propiedad de revisar esos reglamentos y llevarlo a la instancia que corresponda. De tal manera que en la universidad todos los reglamentos que se generan son revisados por una dirección jurídica, donde trabajan abogados, y por una Contraloría interna. En Chile, como Estado, existe la Contraloría General de la República, de la cual emanan estas contralorías internas que están, por supuesto, en las reparticiones públicas. Y la universidad, por ser una repartición pública, cuenta con una Contraloría interna. Si yo tengo una duda con mi reglamento o con alguna situación que afecte lo legal, yo puedo ir donde el contralor de la universidad y preguntarle directamente si lo que yo estoy revisando aplica o no aplica. Y él, evidentemente que después de un análisis técnico, me va a decir, no, esto se aplica así o esta ley tiene este espíritu. ¿Ya? Entonces, dirección jurídica, Contraloría son las personas que revisan la validez de un marco o de un cuerpo legal. Pero finalmente es el rector
y el secretario o secretaria general quien termina por decretar el reglamento, o sea, darle validez. A partir de la decretación, ese reglamento es absolutamente válido. Sin decretación, ese reglamento no corre. ¿Cuáles son los reglamentos estudiantiles con los que ustedes van a relacionarse durante estos años de formación? Primero que todo, el reglamento del estudiante de pregrado, cuya actualización más reciente data del año 2018, incorporó todo lo que tiene que ver con equidad de género, con acoso sexual, con acoso, con hostigamiento y con situaciones que fueron sacadas de los reglamentos porque fueron quedando también muy atrás. La idea es ir modernizando cada vez los reglamentos. Los estudiantes de la carrera de obstetricia, es decir, ustedes deben respetar el reglamento del estudiante de pregrado, porque es el que manda a todos los estudiantes. No los manda, sino que regula su accionar. Sin embargo, la carrera tiene su propio reglamento para situaciones más específicas, para situaciones que no están contenidas en el reglamento del estudiante. Por ejemplo, una práctica específica en una unidad de parto en el hospital. Eso no aparece en el reglamento del estudiante porque es muy particular de nuestra carrera. Por lo tanto, nos vemos en la obligación de incorporarlo en nuestro propio reglamento que está vigente desde el año 2006, está absolutamente vigente, pero ya está en trámite de decretación un nuevo reglamento que empezaría a regir, si todo se hace rápido, a partir del segundo semestre del año 2020. Este es el reglamento del estudiante de pregrado en cuanto a los artículos que tiene. Ustedes pueden fijarse ahí que tiene situaciones relacionadas con la admisión y la matrícula, la calidad de estudiante, a las actividades curriculares, la asistencia a actividades académicas, evaluaciones, promoción, renuncia, traslado, transferencia, interrupción de los estudios, títulos y grados, de los deberes y derechos fundamentales del estudiante, etc. ¿Ya? Y con relación al reglamento de la carrera tenemos que decir que se hace cargo de situaciones generales, pero también aborda lo específico. Como por ejemplo, que está vigente, todavía mencionaba el examen de título, que es una actividad de titulación que ya no existe en el plan rediseñado. Ustedes no dan examen de título, dan un internado bastante contundente, que es lo necesario para medir sus competencias finales, sus competencias de egreso. Pero antiguamente se hacía un examen de título que ya no corre. Por lo tanto, se hace necesario que con este plan rediseñado, que es el que están cursando ustedes del año 2015, si ustedes se fijan, el reglamento es anterior al plan rediseñado, nos vemos en la necesidad de generar un nuevo reglamento que es el que va a estar disponible, como les decía, una vez que esté decretado. Y para que ustedes se vayan imbuyendo en estos reglamentos, yo les he dejado en el Moodle el reglamento del estudiante de pregrado, que ustedes ya lo tienen, el reglamento vigente de la carrera, pero que está a punto de quedar obsoleto, y el reglamento en trámite de decretación, que es el que estamos esperando nosotros oficializar dentro de los próximos meses. Ahora con esta situación de pandemia está un poco retardado todo el proceso administrativo y legal, pero esperamos tenerlo muy pronto. ¿Cuál es el trabajo personal que ustedes van a hacer y que no es evaluado? Es solo para que conozcan los reglamentos. Van a revisar el reglamento del estudiante de pregrado muy rápidamente, pero van a hacer uso de unos casos que son reales, que yo los voy a subir en muy breve tiempo al Moodle, donde aparece, por ejemplo, que un estudiante acudió a la jefatura de carrera a solicitar una transferencia, pero tiene tales notas y tiene tal situación, para que ustedes puedan ver de manera aplicada cómo el reglamento del estudiante de pregrado y cómo el reglamento de carrera se hace cargo de esas situaciones puntuales de los estudiantes. Situaciones que ustedes perfectamente podrían estar viviendo en los próximos meses, ¿ya? Porque son situaciones, como les digo, reales que le han pasado a estudiantes que se han visto en la obligación de solicitar la asesoría de la jefatura de carrera para analizar situaciones que tienen que ver con lo reglamentario. Revísenlos, pueden completar el documento que se les va a subir al Moodle. Insisto, solamente para efectos de conocer los reglamentos y conocerlos ustedes. Este trabajo no es evaluado. Espero que se haya comprendido de buena manera, lo van a poder complementar con este trabajo optativo. Eso es en cuanto a reglamentos, esos son los reglamentos que tienen que ver con su formación, reglamento del estudiante de pregrado y reglamento de la carrera de obstetricia. Ambos complementarios, ninguno se contradice con el otro, por lo tanto, ambos son en este momento los reglamentos que rigen su vida universitaria y su relación entre compañeros con académicos, entre compañeros con supervisores clínicos de práctica.
Bueno, vamos a dejar hasta acá entonces. Muchas gracias, espero que se encuentren muy bien y nos vemos la próxima semana en una nueva clase de orientación profesional. Hasta luego.